Ya llegó acá el alcalde que dice que va a renunciar, el alcalde Pavel Muñoz. Dicen que va a renunciar porque hay un señor Guarderas que le ha pedido la renuncia y como él es generoso, va a renunciar, ¿sí o no, alcalde? ¿Cómo te va? Pero voy a renunciar Bienvenido. a sus pretensiones, en Ya. ningún caso al mandato que me han dado los quiteños y quiteños. Yo Ya. me debo a los 3 millones de quiteños, no hay alguien que anda queriendo perder el tiempo. Nada Pero más no se te ha pasado por la cabeza renunciar. No, Ya, hermano, o está sea, bien, digamos, está bien, vamos es así. una opción, es una figura, pero el motor, justo venía de la AME ahorita, y me hacían esa pregunta, y el motor que me mantiene así activo es el amor por la ciudad. Yo tengo un mandato de 4 años y es el que pienso cumplir. Ni para optar por la presidencia vas a renunciar. No, Nada. nada, Está bien. nada. Bueno, estamos con el alcalde Pavel Muñoz, efectivamente después casi un año de haber sido elegido, el 5 de febrero del año pasado fue elegido, estamos terminando el mes de febrero y le queremos preguntar qué se siente ser alcalde después de un año de haber sido elegido. Uf, es una combinación de sensaciones, Orlando. Te saludo primero, le saludo a la gente y a tu audiencia, particularmente a quienes siguen la radio. Primero una satisfacción inmensa, ¿no? Yo te diría que hay una satisfacción inmensa. Y si a mí me preguntarías, y contigo he hablado de esto, yo puedo decir tranquilamente que mi graduación de política es haber llegado a la alcaldía de Quito. Segundo, una responsabilidad inmensa, ¿no? Hay algunos que señalan que este cargo suele ser más difícil incluso que los de nivel nacional, la propia presidencia, porque te reclaman del hueco, estás pendiente de la vereda, del hueco de si llueve, si no llueve. Del muerto en la avenida Simón Bolívar y todo, Simón Bolívar, entonces es una gran responsabilidad. Tercero, hay una satisfacción inmensa, yo creo que no vamos ni un año, Orlando, tú lo dices bien, de electos ya superamos del año, pero el 14 de mayo del 24 cumpliríamos nuestro primer año de gestión. Y a pesar de que no llegamos al año, yo creo que sí es importante los logros que hemos tenido en gestión, así que también satisfacción. Así que ahí tienes un cúmulo de... Y en función de eso, tú dices que te gradúas como político, pero recién vas por un año. ¿Cuál es el mayor aprendizaje como político antes que de alcalde en este tiempo? Qué buena pregunta. Mayor aprendizaje como político, yo te diría que voy a ponerte unos 2 o 3 en la mesa. El primero, que dejarse llevar por el odio es lo peor que puedes hacer en la política. La política es un proceso para construir, no es un proceso para destruir. Y este es un aprendizaje que me ha dado, digamos, el trajinar político. Yo creo que Lenín Moreno, por ejemplo, si por algo debería ser mal recordado, es por esto justamente, por hacer de si tú quieres, del rechazo, del odio, el fundamento de la política, porque ahí todos pierden, Orlando. Y creo que las muestras son claras. El país retrocedió décadas con ese tipo de posición. La continuó Lasso, esperemos que no la continúe el presidente Noboa. Esta es una primera sensación. La segunda es que debemos hacer esfuerzos los políticos, porque aquí también hay otro aprendizaje si quieres, ¿no? Me caen mal los políticos que dicen que no son políticos. Así es, ¿no? Se lanzan a la política y dicen que no son políticos. Ya directamente te digo, me caen mal, ¿no es cierto? Que los políticos. Pero si ustedes están lanzándose de políticos, participan por partidos políticos para ocupar un cargo de representación política. Pero, digamos, ahí así un paréntesis, también es parte de la experiencia. Pero te decía que en cambio los políticos que vemos esto con responsabilidad, deberíamos tirar siempre cable a tierra sobre qué es verdaderamente la política. Y la política debería ser la búsqueda de bienestar colectivo, y eso también es un aprendizaje, si tú quieres, a veces la política puede confundirse con protagonismo, con poder, pero debemos nosotros tener conciencia que la política siempre debe ser, ¿no es cierto?, más bien la búsqueda de bienestar colectivo. Y la política también está llena de símbolos, es decir, más allá de lo que se dice formalmente, la política también son símbolos, son imágenes. ¿Por qué la imagen del alcalde Pavel Muñoz está cargada de ciertos símbolos ahora y de qué manera eso se ha ido proyectando? Creo que también es parte del aprendizaje. Yo te diría que hay un símbolo que nosotros estamos poniéndole fuerza en la administración, es que las obras son de la ciudadanía y por lo tanto quienes tienen que inaugurarlas son los ciudadanos. Te pondría un ejemplo emblemático alrededor del metro de Quito. Que fue muy interesante la forma en que se inauguró el metro, en la forma en la que la ciudadanía participó. Ese es un símbolo. Ese es un símbolo. Entonces te digo, y fue una reflexión y una posición deliberada. ¿Yo de qué estaba pendiente en ese momento? Yo llegué antes de las 6 de la mañana al centro de mando para mirar que todo funcionara bien. Pero ya había pedido que en las 15 estaciones se pongan unas cintas y los primeros ciudadanos o las primeras ciudadanas que lleguen a estas estaciones sean los que corten las cintas como símbolo de inauguración. Y fíjate que mucha gente llegó y dijo,
le entregamos una tijera y de qué es esto, lo que fuera. Esta es su obra, esta lo pertenece a usted, inaugure usted, y creo que y eso tuvo un gran impacto también, sí. Y es un símbolo que yo te digo rescataría. La semana anterior fueron nuevamente ciudadanos, vecinos de Tumbaco, los que le entregaron la llave de las camionetas que estábamos entregando a la policía de investigación. Ajá. Entonces ahí hay un símbolo que te digo que habla de cómo entendemos nuestra administración, que somos eso, pasajeros cumpliendo un mandato, Claro. y los verdaderos protagonistas. Y el de símbolo de las ciudadanos. llamadas pavelinas de los lunes, ¿cómo Ya- los valoras? ya ¿Cómo les le han evalúas? dicho lunesinas, pavelinas. Bueno, a mí me gusta pavelitas, suena mejor. También es un símbolo y también es una posición, son posiciones deliberadas, Ya. Orlando, de cómo entender también la gestión. Ya. Mira, y esto evidentemente parte también de lo que fue en su momento ese ejemplo que dejó el gobierno de Rafael Correa de informar a los ciudadanos. Nosotros tenemos una gran cantidad de trabajo Claro, todos claro. los días. Ajá. Por lo tanto, si los dejáramos acumular por meses, ¿no es cierto?, tendríamos informes muy largos y lo que fuera. Ujú. Y a mí me parecía útil que los ciudadanos, los medios de comunicación, por eso dicho sea de paso, te pido disculpas, les he pedido disculpas a algunos medios de comunicación, porque como ya hablo los lunes, hemos bajado mucho nuestra presencia en redes, Ajá. en nuestra presencia en medios, con el objetivo de no sobrecargar, si tú quieres, la figura del alcalde, o de la administración, o de la alcaldía, como quieras verlo. Así que en ese sentido, eso también es un símbolo, ¿no? Informarle a la ciudadanía lo que hacemos. Bueno, nos vamos a servir un cafecito del Chacra, que es este sitio donde nos Chévere. reciben adecuadamente, gratuitamente además, así que Muchas gracias. les agradecemos muchísimo para los compañeros, amigos del Chacra que nos dan este cafecito que es muy rico. Gracias, Además te muy lo amable. recomiendo, cuando tengas tiempo, si te da tiempo la alcaldía, vente por acá. A ver, si es que estamos hablando de símbolos, ¿hasta dónde el símbolo de la alcaldía ha agarrado mejor representación, significación para la ciudadanía, tomando en cuenta lo que se ha dicho, 3 alcaldías anteriores con muchos fracasos, con problemas, con disputas, con una serie de cosas? ¿Hasta dónde este símbolo de la representación ciudadana de la alcaldía está funcionando? A ver, vamos a los datos. La última encuesta de la que yo conozco habla de que tenemos el 68% de aceptación. Sí. ¿Ya? Pero te diría también, Orlando, yo creo que hay que saber leer las encuestas. Para mí es un pecado capital leer la encuesta, tener un buen número, ¿no es cierto?, y hacerte el sobrado, ¿no es Sí. cierto? Y creer que ya lo lograste todo, ¿no ya. es cierto? Ya, Ajá. eso sería una barbaridad. Ya. Los políticos no podemos cometer ese error. También sería un error llegar a una encuesta, tener un mal número y decir ya todo se derrumbó el mundo. Sí. Entonces, este número nos puede indicar que estamos por buen camino en que la gente se vea adecuadamente representada por su municipalidad. Ya. Lo segundo, Orlando, que yo te diría que para mí también es una muestra concreta, fue diciembre. Sí, yo de creo eso que iba a hablar, tuvimos sí, un ajá. diciembre espectacular, Sí. te digo así con sinceridad. No se va a volver a repetir ese diciembre, ¿no? Porque, ¿qué tuvimos? Número 1, inauguración del metro. Sí. Entonces, no vas a inaugurar un metro todos los diciembres. Sí. Número 2, tuvimos una importante apuesta con inversión de por medio para que haya muchas expresiones culturales en la ciudad Claro. por las fiestas de Quito. Número 3, incluso teníamos a nivel nacional un gobierno que se inauguraba, lo cual a la ciudadanía siempre le abre, si tú quieres, perspectivas de ilusión, más allá de que estén en lo cierto o estén en lo equivocado. Entonces yo te diría que estos 2 ejemplos que pongo, Ya. y un tercero, yo sí siento, Orlando, y esto para mí sí es fundamental, yo te diría, hacemos un montón de cosas, pero a mí me gustaría tener unos 3, 4 o 5 indicadores máximos de con cuáles medir nuestra gestión. Y uno de ellos es el orgullo de ser parte de esta ciudad. Ya. Y sí estoy notando en la gente con la que converso. Ayer me fui, por ejemplo, desde el municipio hacia el sector de la Carolina porque tenía reunión en la Cámara de Industrias en metro. Y la gente está orgullosa del metro, está orgullosa de la ciudad. Y esto para mí es muy importante. Así Claro. que espero que sí esté calando lo que nos estamos proponiendo. Una de las cosas que en alguna vez conversamos, y te acordarás, Fabel, es que ciertas cosas de la ciudad parecerían que están estancadas, que están casi que fosilizadas ahí. Y una de ellas, yo te comentaba, creo que ya serán 2 o 3 años de eso, es la tribuna de las Shiris. Yo te decía, eso hay que tumbar, hay que hacerlo. Y ya después de la propuesta que ustedes han hecho, han surgido una serie de iniciativas que nacen precisamente de lo ocurrido en diciembre, es decir, hay cosas que se tienen que modificar en la ciudad y una de ellas es la tribuna. Ya tienen claro qué van a hacer con la tribuna, en el espacio que dejaría la tribuna si eso se derrumba. Y te digo esto por 2 cosas, yo soy vecino de esa zona y lo que veo es que, por ejemplo, las personas de la tercera edad, las personas adultas, mayores,
tienen un problema, no tienen el espacio en la Carolina porque pasan los atletas muy duros, los ciclistas, y casi se van arrastrando las personas adultas mayores. ¿Se ha pensado en relacionarlo uno con lo otro? Sí, y con un tercer factor que yo te diría es la pacificación y la seguridad para el peatón. Ya. Esa vía, si tú te das cuenta, está tomada por la actitud del conductor, desde la velocidad, ¿no es cierto?, hasta la prepotencia en algunos casos, y le deja poco espacio al peatón. Y creo que hay que pensar las ciudades más para los peatones, ¿no es cierto?, que para los conductores, si cabe en ese sentido el símil. Entonces ahí, además tú conoces, yo puse un mensaje en mis redes sociales, y a ese mensaje le fue espectacular. Sí, es decir, 80-85% está de acuerdo con el tema. Porque, a ver, y peor aún si vives en la zona. En época de campaña yo me reuní con los vecinos, hay un comité ahí de la República del Salvador, sí. Y ellos me decían, mire, ahí tenemos un punto que se ha convertido en foco de delincuencia, ¿ya? Te digo lo más bajo que me dijeron, ¿no? Y por lo tanto pasa vallada. Entonces imagínate lo que es tener una tribuna que pase vallada, que es un punto de inseguridad y que se ha constituido, lo dices bien, en un equipamiento fosilizado, Claro. un fósil urbano Así ahí, es, que no está sirviendo de nada. Entonces yo puse en las redes sociales una foto, esto que se llama un render, de cómo podría quedar. Entonces ahí hablamos de un bulevar, hablamos incluso de arbolizar el parter de la mitad. Deberíamos, y si estamos pensando, darle una alternativa a quienes hoy se parquean ahí para que tengan una alternativa, seguramente de parqueadero en subterráneo. Eso nos puede tomar más tiempo, pero también no hay que olvidarse del tema de la pacificación vial, para que la gente pueda, mira, si tú estás bajando por la Portugal, ¿no es cierto?, tú deberías tener un ritmo de caminada, sí, respetando los semáforos, pero que no sea como que ya te da pánico poner el pie en la calzada, ¿no es cierto?, sobre la actitud prepotente de algunos vehículos. Entonces deberíamos trabajar también en ese elemento. Por lo tanto, sí, y pensado en el contexto del parque, ¿no? Me dejas un buen tema y yo creo que estaba pensado más, si quieres, como un elemento que le potencia al parque, que le potencia a la zona, que sea punto de encuentro, pero tal vez habría que pensar con una pequeña caminería para sí, al estilo de lo que hicieron, y que me mayores. pareció espectacular y hermoso lo que hicieron en la avenida Patria, desde la 12 de octubre hasta prácticamente el paso a desnivel de la 10 de agosto. Sí, a eso no Tendría que quita, ser ¿no? así, pero además lindísimo eso, muy bien. Qué bueno, Ahora, qué bueno que te haya gustado, porque creo que es parte de lo que hemos dicho, senderos seguros para darle vida también a puntos de la ciudad. Y la otra pregunta que nace a propósito de esto es: ¿de qué manera la alcaldía está pensando, ya no solamente en la obra física, sino en el problema social que atraviesa el Ecuador? Y te digo por dos motivos. La una, por lo que ya sabemos de la inseguridad, la violencia. Quito quizás no es la más violenta, pero tiene sus niveles. Y lo segundo, porque se ha incrementado la pobreza en Quito. Es decir, hay unos problemas muy complicados. Sé que me vas a decir, hemos apoyado con las UPC a las motos de la policía, etcétera, pero hay otras formas de seguridad que ustedes la han pensado. Sí, y te digo que la primera pasa incluso por el tema de la generación de trabajo, ¿no? Yo he solido reflexionar y estoy casi seguro que contigo vamos a coincidir en esa reflexión. Suelo reflexionar con la ciudadanía lo siguiente: no es más segura, Orlando, la ciudad que más policías tiene, es más segura la ciudad que más oportunidades da. Claro. Quito tiene en este momento, y los datos ya salieron unos, entiendo que están por publicarse de manera oficial hoy día, la encuesta de condiciones de vida, o me parece que es la ENEMDU, donde vemos ya qué es lo que pasa con el desempleo, pero Quito tiene el doble de la tasa de desempleo que el nivel nacional. Así es. Entonces, ¿esto dónde se deja ver? En inseguridad, se deja ver en un trabajo autónomo que muchas veces no quiere ser regulado, que quiere operar con mucho desorden en la ciudad, se deja ver en el incremento de pobreza. Por lo tanto, ayer te contaba que estuve, por poner un ejemplo, en la Cámara de Industrias, diciéndoles, miren, para mí es perfectamente posible generar riqueza al mismo tiempo que generas empleo, o al revés, generar trabajo digno al mismo tiempo que generas que es que además riqueza. Tú que eres sociólogo sabes que generando empleo se genera riqueza y no es al revés, pues. Exactamente, claro, ¿no? Y por lo tanto estamos haciendo un gran paquete de inversiones nuestras. En primer lugar, el año anterior invertimos 730 millones de dólares en la ciudad, este año vamos a invertir 800 millones de dólares en la ciudad, pero son inversiones que también atraen inversiones privadas. Esto nos deja a nosotros los recursos para pacificar también y hablar de los senderos seguros. Es una forma con la cual combatimos los problemas de inseguridad. Y lo acabas de ver y creo que nos quedó muy bonito. En la Patria, la ciudadanía, si no ha ido, o la que ya conoce, que está muy contenta, si tú sales de la central y quieres ir a la parada del metro, si tú sales de la Politécnica y quieres ir a la parada del metro,
Tienes un lugar seguro. Tienes claro. un lugar seguro. Yo esta idea, te digo, realmente la tomé de Iztapalapa, donde ellos plantean también los senderos seguros bajo ese principio, ¿no? Si una madre y su hija pueden caminar tranquilas por ese sendero, el resto los podemos hacer. Así que también en la adecuación del espacio público es donde nos jugamos el tema de mejorar la seguridad. Si no lo has visto, si te das una vueltita, si estás por ahí, visita. Estamos haciendo 3 senderos seguros por cada administración zonal, que tenemos 9. Inauguré el día viernes del Tingo. El del Tingo, que fue en la noche. Que fue en la noche. Por eso no pude ir, porque yo me guardo en la noche. Ah, chévere. Los senderos seguros, claro, buscamos inaugurarlos en la noche para que la gente vea. Sí, es verdad. Entonces, fíjate, desde la iluminación, ¿no? Además de iluminación que le ahorra recursos a la ciudad, porque es iluminación LED. En el caso del Tingo, Tingo es en iluminación incluso con paneles solares, o más bien la propia iluminación es solar. Así que son cosas donde, además de los 108 UPCs que hemos mejorado, las más de 30 camionetas que les dimos la semana anterior para el eje de investigativo, las más de 100 motocicletas que les hemos dado para el eje de reacción a la Policía Nacional, hace parte de un conjunto donde enfrentamos la seguridad, no solamente desde esta que técnicamente se suele llamar esta visión securitista, ¿no? No solamente más policías, sino más oportunidades. Ahora, de todas maneras, frente a esta situación, hay críticas a la alcaldía de Quito, y es más, vi un tuit, y te lo comento en modo de conversación, que decía: la alcaldía social cristiana de Pavel Muñoz reprime a los comerciantes minoristas, y te colocaban esa idea porque he visto que los policías municipales sí actúan violentamente contra los vendedores ambulantes. ¿Cómo armonizar entre el control, la seguridad y la posibilidad de empleo? En algunos casos ya detectamos están inflados por los propios, por determinados trabajadores autónomos, ¿no es cierto?, esos operativos. Lo que yo no voy a permitir, Orlando, lo digo también de manera muy cariñosa y muy enfática, es que sean agredidos nuestros agentes de control. Este es un tema muy importante y la ciudad quiere que tengamos otro principio: respetar el derecho al trabajo, pero en una ciudad organizada, que también necesitas. Mira, Orlando, estamos haciendo un pedido de los trabajadores autónomos y el mundo del comercio autónomo. El plan de maestro de comercio de Quito está desarrollándose en este mismo momento. Vamos a aumentar lo que se llama PUCAS, permiso único para comerciantes autónomos. Estamos definiendo una política de ferias. Estamos fortaleciendo los mercados. Solo hay una organización, que nos ha dicho de frente: a mí no me interesa nada. Yo soy el anarquismo total, yo no quiero ni permisos ni regularización, yo me pondré donde quiera. Nosotros no podemos permitir tampoco esas posiciones, Orlando. Pero tampoco botarles la comida, no. Se ve. Si les votan los policías, les botan los helados, la comida. No, eso no puede pasar. No va a pasar. Si ha pasado, sancionamos, pero también te voy a decir el reporte que tuve el momento que eso pasaba. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero, Orlando, para que lleguemos nosotros a la retención, que no es lo mismo que la figura del decomiso, yo cuando estaba en la Asamblea Nacional, yo mismo propuse una reforma para que haya un artículo que prohíba el decomiso a los trabajadores autónomos. El decomiso es: te quito la mercadería, no te vuelvo a dar, me la llevo. La retención es: te quito, te pido que te muevas y te devuelvo la mercadería en otro punto de la ciudad, sacándote de la ocupación indebida del espacio público. Entonces, para llegar a este punto, recuerda que ya estamos como 9 meses, los anteriores hicimos, primero, jornadas de socialización, luego, jornadas de control sin sanción. A la persona que ya le hemos sancionado, Orlando, esa persona, lo que no se dice es que tiene 3 boletas atrás. Una boleta amarilla, una boleta naranja y la primera boleta de advertencia de un proceso de sanción. Y cuando hemos llegado, ¿no es cierto?, ya, ya hemos procedido con la retención. Los primeros operativos salieron pulcros, como de esas gimnastas olímpicas cuando terminan cuando un rol. Terminan 10 con 10, 10 sobre 10. Salieron pulcros, ningún problema. Ahora, ¿qué ha hecho y qué están haciendo y qué ha hecho una organización? Se hablan, inmediatamente llegamos, nos empiezan a agredir con piedras y en algunos casos, me comentaban, en el Boulevard de las Chires pasó este fin de semana, cuando nos llegan, ellos han votado, ¿no es cierto?, y graban eso, para, ¿no es cierto?, también decir: yo no quiero decir con esto que eventualmente no hayan habido problemas o que no hayamos tenido que reaccionar. ¿Qué es lo que pasó con la AMT también? Que ustedes entraron a poner orden ahí sabiendo toda la corrupción que había. Porque recibimos con una institución con cáncer terminal. Entonces, Orlando, yo le ofrezco a la ciudadanía que si hay un tema al cual yo tenga que llamar la atención, si hay funcionarios a los que tengo que sancionar, tendré brazo y mano firme para sancionar. Pero al mismo tiempo, con cariño, le digo a la ciudadanía que también defenderé a los funcionarios
honestos, sensatos, ¿no es cierto?, que van a cumplir un rol que les piden los otros quiteños. Fíjate, para mirarla 360 grados. En este momento tenemos venta de cebolla, de tomate de árbol afuera de los mercados. ¿Qué me dice la gente de los mercados? Por Dios, alcalde, controle. Por Dios, alcalde, retírelos. Sí. Por Dios, quítele la mercadería. ¿Por qué? Porque el que tiene el puesto adentro del mercado pierde, pues. Está perdiendo, claro. Paga el puesto, etcétera, y pierde. Paga el puesto, paga las alícuotas, lo que fuera, se organiza. Y ya los clientes no llegan porque la cebolla paiteña que iban a comprar adentro ya la compran afuera. Claro. En algunos casos también son los propios dueños de los puestos que sacan a sus familiares a vender afuera. A menores de edad. A menores de edad. Entonces, ¿qué me dicen Sí. los propios operadores de los puestos de los mercados? Por Dios, controle porque le están matando al mercado adentro. Entonces, es un fenómeno muy complejo de muchas aristas, donde estamos fortaleciendo mercados, centros comerciales populares, fortaleciendo una política de ferias, aumentando los permisos para trabajadores autónomos, pero también en algún caso nos toca controlar. Claro que sí. Dolorosamente. Hagamos una pausa, Pavel, para volver enseguida con el alcalde de Quito a propósito de esta situación política que se ha presentado. Vamos a entrar de lleno en eso porque efectivamente esto se está grabando antes del domingo, saldrá el domingo y el lunes hay una audiencia, de eso queremos hablar. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y hay una disputa política, eso queremos profundizar, obviamente sociólogo, político, de larga trayectoria política, enfrenta una situación bastante incómoda, Pavel, porque esta actitud de querer tumbarse al alcalde, tú lo mencionabas al principio, obviamente tiene sus connotaciones políticas. ¿Hasta dónde esto te modifica tu agenda, te perturba tu tiempo, te cambia la lógica de tu gestión? ¿Qué hace contigo esta amenaza de tumbarte del cargo? Voy a desarrollar en extenso, pero yo lo primero que diría es deje trabajar, ¿verdad? Si usted quiere perder el tiempo, pierde usted el tiempo, pero a nosotros déjenos trabajar, que es lo primero que diría. Lo segundo, decías esta incomodidad severa. Sí es incomodidad, pero te diría que no tanta incomodidad. ¿Por qué? Porque he decidido tampoco pararle mayor bola que la que necesita. Yo creo que lo que realmente le motiva a este señor a poner esta acción, ¿no es cierto? Este señor y esta señora, fueron dos, es ganar protagonismo. Y a mí me parece de las peores formas de protagonismo, que tú tengas que plantearte que yo quiero ganar protagonismo sobre la base del ataque al otro, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, yo particularmente no lo haría. Entonces, no le he querido hacer el juego, si tú quieres, ¿no es cierto? Si él quiere ganar protagonismo, perdiendo su tiempo y quererle hacer perder tiempo a la ciudad, ¿no es cierto? Yo al menos no voy a caer en esa trampa. Entonces, claro que es una incomodidad porque nos obliga a tomar, a darle un tiempo, ¿no es cierto?, para ver cómo se estructura la defensa. Yo he contratado un abogado, él tiene mi procuración, por lo tanto, él se encargará de esto. Pero fíjate que a los propios gremios les quita algo de tiempo, ¿no es cierto?, para que hagan su manifestación de apoyo. Acabo de venir, tú bien lo dices, se está grabando antes del domingo, ¿no es cierto? Y no sé si lo podemos decir, pues estamos en un día entre la semana, y acabo de venir de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, no somos de la misma línea. Sí, más bien es de derecha, ¿no? Incluso podemos tener posiciones distintas. Pero me ha dicho una cosa, mire, yo no me pierdo, yo tengo que representar a los 221 alcaldes, y por lo tanto, tiene usted todo mi respaldo, en dos términos. Primero, porque veo que es un tema de justicia, ¿no es cierto? O en este caso, un despropósito, lo que pretende este señor. Y segundo, ¿no es cierto? Yo tengo que también defender las alcaldías, porque en el supuesto caso, el no consentido, ¿no es cierto?, de que tuvieran algún nivel de reacción dentro del Tribunal Contencioso. Yo confío en que el Tribunal Contencioso Electoral juzgue con esto, con justicia y de manera adecuada. Pero en el supuesto caso, Orlando sería un presidente terrible, pues. Mañana, por poner un ejemplo... Pero ya tenemos un precedente con el alcalde Jorge Yunda. Ya pasó eso. Las condiciones son distintas, pero ya pasó. Pero el fundamento al final es el mismo. ¿Por qué? Porque, un pequeño paréntesis, Orlando, no sé si tú viste, ojalá no, sinceramente te digo, yo ya vi algo y me maté de risa, me maté de risa, porque vi también, ¿no es cierto?, una suerte de ridículo, si tú quieres, social.
Pero hace una semana dieron una rueda de prensa. Sí. La Sí, rueda sí. de prensa antes de que se pronuncie el Tribunal Contencioso. Y el señalamiento es que renuncie el alcalde. Ajá. Entonces, ya para un buen entendedor, pocas palabras, ¿no es cierto? Está clarito a dónde apunta. Y no tenía ni siquiera argumento firme ahí. Y atrás A la una señora que cosa le de- ponen ahí no sabía explicarse ni expresarse adecuadamente, sí. Y una cosa ahí, Lastimosamente. así Pavel es. no nos representa. A ver, señores, que yo no le represente al señor Ajá. no significa que voy a renunciar a la alcaldía porque no le represento al señor. A mí no me representaba anteriormente el alcalde Guarderas. el alcalde Guarderas, Ujú. no me representaba Lazo, no me representaba Moreno, ¿no es cierto? Pero soy respetuoso de la democracia, pues. Así es. La democracia también es aprender a acatar las órdenes del pueblo dictadas en urnas, así yo no esté a favor de esas órdenes. Claro, pero te planteo ahí una cosa, porque lo piden cuando se trata de un alcalde de la Revolución Ciudadana. Ya en Guayaquil ha pasado algo con Aquiles, etcétera, etcétera. Pero en este caso sí pesa tu origen político, Claro. tu filiación política, porque eres de la Revolución Ciudadana. ¿Hasta dónde esto efectivamente ya tiene otra intención? Que es que en mayo, que se puede aplicar la revocatoria del mandato, se vaya construyendo como una narrativa para pedirte y a ejercer la revocatoria. No tendrían ningún fundamento porque yo estoy cumpliendo mi plan de trabajo, estoy respondiendo a todos los marcos legales, Ajá. entre ellos a las rendiciones de cuentas previstas en la ley de participación, por lo tanto no tendrían ningún fundamento. Pero Orlando, ya, en algún momento pregunto a la ciudadanía, ¿esto necesita la capital de la República? Ya. Tú me preguntabas, ¿no es cierto?, de seguridad. Acabo de venir de una entrevista donde me preguntamos del tema de vialidad. ¿Qué debo estar encargado yo? Yo debo estar pensando en cómo, en hacerme 8 para tener todos los recursos y poder llegar con todas las obras que los barrios necesitan. Ajá. Pero claro, ¿qué quieren algunos? Que la ciudad tenga un revés, que la ciudad tenga nuevamente una inestabilidad, que están en el concurso de quién saca más alcaldes o lo que fuera. Además, lo decías bien, ¿no es cierto? ¿Por qué con otros alcaldes de otras tendencias políticas no pasa lo mismo? Claro. ¿Sí? Pero Entonces- también tienen derecho a pedir la renuncia. ¿Es un derecho ciudadano o no? Ah, no, eso, Es un derecho. Por Eso- último es un derecho, sí. Ajá. que pongan que pongan un cartel en su casa, me parece Está bien, perfecto, claro. tienen derecho. Pero es Pero el otra- argumento. Pero es el sostén de eso. argumento y el fundamento. Claro. Y también, pero Orlando, también eso habla de cómo en vez de avanzar, retrocedemos, si tú quieres, en Ya. términos de respeto a la democracia y a la institucionalidad, ¿no es cierto? Imagínate, si el alcalde, yo no voté por el actual presidente de la Ajá. República, pero eso no hace que yo vaya, ¿no es cierto?, a la primera de Bastos a pedirle la renuncia a el presidente, Novoa. ¿no es cierto?, que tuvo la aceptación de una parte importante del pueblo quiteño. Entonces aquí hay incluso, lastimosamente, yo en este puesto no estoy como para darle mucho fundamento a eso, pero aquí lastimosamente si hay, si tú quieres, una posición hasta clasista, ¿no? Como estos cholos no me representan a mí, entonces estos cholos que se vayan. Yo Porque tenía una yo pregunta- soy la quinta esencia del Ecuador, yo soy la quinta esencia de Quito. Señor, dedíquese a trabajar. Yo tengo una pregunta sobre eso y tiene que ver con que esta relación que se ha ido construyendo en Quito y que en algún momento cuando hablábamos antes de posicionarte en el cargo, ¿cómo construir otro tipo de sociedad donde no prime ni esté patente la condición de quiteño de bien? Porque eso le ha hecho mucho daño a esta ciudad y le ha hecho mucho daño incluso a la relación social. Ya hemos visto grandes personajes de la alcurnia quiteña, entre comillas, que deciden qué se hace y qué no se hace en la ciudad porque viene de ellos, no porque viene del alcalde ni porque viene de un plan de gobierno. ¿Qué hacemos con los quiteños de bien? Irónicamente hablando. Irónicamente hablando. Sí. Que sean como los quiteños, como todos los que somos el común y corriente de los quiteños. Yo pienso que, primero te digo también, esto es parte de la experiencia, veo un muy pequeño grupo queriendo representarse sobre esa figura. Al resto le veo tranquilo, le veo lo que somos los quiteños, Ya. trabajando, enfocados en llevar un pan a la mesa de nuestra casa, enfocados, ¿no es cierto?, en hacerle grande esta ciudad. En eso está preocupada la mayoría de los Ajá. quiteños y las quiteñas. Sí hay posiciones de algunos, ¿no es cierto?, que son individualistas. Ya. El término más suave que puedo encontrar es individualistas. Mientras no responda a lo que a ellos les gusta, les parece mal. Ajá. También es la lógica de que todos cambien, pero yo no cambio. Ponga orden en la ciudad, pero cuidado, se le ocurre ponerle orden Que a a mí. todos menos a mí. Exactamente, arregle todos los barrios, pero no tope el mío, ¿no es Ajá. cierto? Es decir, estas Pero posiciones... ¿cómo resolver eso? ¿Cómo armonizar? ¿El diálogo es suficiente?
El diálogo no es suficiente, pero es un gran mecanismo y nosotros Ya. estamos siempre abiertos al diálogo, los hacemos cotidianamente. Tú me preguntabas de los lunes, yo todos los días lunes te diría que pues estoy conversando con la ciudadanía en ese sentido, Ajá. pero también esto que yo he planteado como uno de los fundamentos de nuestra administración, recuperar esa identidad de amor por la ciudad, de respeto por la ciudad. Y el amor por la ciudad, el respeto por la ciudad, esta suerte de identidad del ser quiteño, también es, ¿qué es? Digamos, pongámosle algún contenido. El amor por la ciudad también es respetar la diversidad de la ciudad. Claro. El amor por la ciudad también es respetar las diferencias que tiene por la ciudad. Ujú. El ser quiteño es volver a ser ese quiteño que incluso, yo siempre he creído que esta ciudad es una sociedad más bien de características progresistas, en su gran mayoría, Ajá. ¿no es cierto? Ha visto, vio, trabajó por el regreso a la democracia, trabajó porque algunos gobiernos que le dieron la espalda, ¿no es cierto?, no le mientan a la ciudadanía. Estoy pensando en el proceso de la salida de Gutiérrez, por ejemplo, del cargo, de los 3 presidentes que fueron depuestos. Ese Quito, ¿no es cierto?, Ya. el Quito Luz de América, el Quito Fundamento de la Cultura. El Quito de las alcabalas, de la gloriosa, de los levantamientos populares del 19, del 22 también. Exactamente, Claro. que es un Quito respetuoso de las diferencias, que es un Quito respetuoso de la democracia, pero que es un Quito que sabe cuándo, ¿no es cierto?, levantar su voz frente a lo que se constituyen como ya agresiones a la ciudad o al país. Este es un Quito, además, los ciudadanos de Quito, a veces tenemos un problema, los ciudadanos de Quito, a veces hablamos menos de Quito y más del país, Claro. por su propia condición de capitalidad. Exacto. Y eso me parece que también debe volver a ser parte de esos elementos que nos unían como quiteños, aun cuando en eso esté la discrepancia, aun cuando en eso esté el debate de principios, pero siempre y cuando sea también respetuoso. Pero Pavel, una de las cosas que también me llama la atención es que el señor Guarderas en su planteamiento no tendría tanto eco ni tanta amplificación si no existieran medios y personajes de la prensa que hacen de esto su caballo de Troya para otros intereses. Yo a mencionar los payares, etcétera, por ahí comienzan a hablar y a estigmatizar al alcalde, no porque sea bueno o malo, sino porque es de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo tratar desde la alcaldía este modo de abordar mediáticamente y políticamente lo que significa una perturbación más que una realidad y una necesidad concreta? Pero Orlando, conversaba hace un poquito con alguien que hace comunicación, es dueño de un medio de comunicación social, y él me decía una cosa: mire, alcalde, yo veo en usted una apertura total para el diálogo, Yeah. ¿cierto? Discrepamos en algunos puntos, pero podemos conversar de esos puntos. Pero hay algunos con los que claramente no les interesa conversar, Yeah. Orlando. Hay algunos que yo creo que lastimosamente se contagiaron de la enfermedad del odio y hoy, ¿no es cierto?, van... Y ya es con- incurable esa enfermedad como para alma en ellos. pena, ¿no es cierto?, Sí. con odio en la forma en la que ven la Ya. sociedad. Si mañana yo inauguro, Orlando, ¿qué te digo? Pues no sé, otro metro, ¿sí? Si mañana tenemos 4 líneas del metro al mismo tiempo que abastecen a toda la ciudad, que es una obra maravillosa, algo dirán. Qué Ya. terrible, cómo se le ocurre a este tipo desvergonzado pensar que 4 metros le son útiles para la ciudad. Si mañana logramos tener el 100% de estudiantes en las escuelas, dirán, claro, pero el respeto del 1% que no, Ajá. que no debe estudiar, que no quiere estudiar, no importa lo que hagas. Ya tienen tomado una posición, ¿no es cierto?, que ni siquiera ya es una posición política, me parece a mí, Ya. sino yo creo que es una posición fanática también a veces hay fanáticos pro, ¿no? Así como hay Claro, fanáticos sí, está antis. bien. Hay Así como son fanáticos los de pro. la liga contra el Nacho y el Nacho contra la liga. Que sí, fíjate que también hay... Así es. Fíjate que yo soy Que un buen así es. hincha, pero no soy un hincha fanático. Sí, así es. Un buen liguista. Al menos tenemos un buen liguista por ahí. Pero también critico a mis colegas de hinchada que son fanáticos. Claro, claro que sí. Pero a ver, en el origen de esta supuesta denuncia está el hecho de que habrías utilizado recursos de la alcaldía para hacer promoción a la candidata de aquel entonces, Luisa González, de la Revolución Ciudadana. Es más, te han criticado, dicen, a mí no me consta, que has borrado los videos para no tener inculpaciones o testimonios claros de aquello. ¿Hasta dónde esto no fue un error o fue una falla que vino a lo que ha llegado? No, Orlando, no hay absolutamente ninguna fracción electoral. No hay absolutamente ninguna fracción electoral. Porque mira, primero hay que leer al contexto jurídico en su conjunto. Sí. ¿Ya? Entonces hay que leer la Constitución también. Así Sí, como sí, hay que sí. leer el Código de Democracia, hay que leer la Constitución. Hay que leer el Código de Democracia y también la normativa que se desprende de ese Código de la Democracia en su conjunto, para ver que tú tienes 2 elementos. A mí me parece que está y es absolutamente pertinente que tú prohíbas que un servidor público utilice recursos
del Estado, recursos de la institucionalidad, ¿no es cierto?, plata de la institucionalidad para proselitismo. Me parece muy bien eso, Sí. ¿ya? Pero el otro es el hecho de que tampoco puedes violentar, ¿no es cierto?, lo que son principios de libertad de pensamiento, de libertad de expresión, que es lo que por último en este caso de lo que podríamos estar hablando. Mira, incluso metámonos un ratito en la casuística, ¿ya? La campaña para la alcaldía fue en el diciembre, enero del 2022 y 2023, Ajá. ¿no es cierto? Ahí yo hago dos pronunciamientos, además que lo sigo haciendo, independientemente de lo que haya pasado con el nivel nacional, porque los alcaldes no fuimos responsables de que el gobierno de Lazo haya decretado muerte cruzada y de que hayan tenido que adelantarse las elecciones, ¿sí? Entonces, ¿qué planteo yo? Que además lo digo así para que la gente me diga si no estoy o no estoy en la razón. El sur de Quito no tiene oferta de educación universitaria, Sí. ¿ya? Tienes una sede de una universidad que está aquí cerquita, Sí, que es la Salesiana, Salesiana. y es lo que tiene esa sede. Pero realmente Quito es la ciudad que más universidades tiene en el país y todas están concentradas en el norte y en los valles. Ajá. No tiene el sur. Mi señalamiento fue, y sigue siendo, le he dicho al presidente Noboa, mire, aquí está un terreno en el sector del Jirón, en Chillogallo, donde este terreno yo estoy dispuesto a cederle a una universidad para que aquí se instale la Universidad del Sur, número uno. Y número dos, el metro, Orlando, está transformando la ciudad. Sí. Los expertos del metro dicen, el día 1 la preocupación es cómo inaugurar el metro. Y el día 2 la preocupación es cómo extender el metro. Claro. Y a mí me Ampliar parece el servicio. que es necesario ampliar el servicio hacia el norte, particularmente hacia Ofelia, primer tramo, y hacia Calderón, segundo Ajá. tramo. Eso yo planteo en campaña Para la alcaldía. para la alcaldía. Sí. Luego la candidata dice, yo estoy de acuerdo con el postulado del alcalde, y yo en sencillas también le digo, qué bueno que esté de acuerdo. Ujú. Esto es proselitismo, esto es utilización de recursos públicos. Además son del mismo movimiento político. Y Orlando, eso hay que tener claro. No mira, estabas hablando a favor de otro candidato. porque además también, y esto violentaría otro principio. ¿Qué es lo que dice por un lado el Código de la Democracia? Fortalezca a los partidos políticos. Recuerda que antes se podía elegir a los independientes, Sí. ¿ya? Que era una mentira, Orlando. Así es. ¿Los independientes de qué? Si al final eran cobijados por organizaciones políticas, Ajá. que no hayan puesto el membrete, lo que fuera. Entonces, el Código de la Democracia te dice, por un lado, deben ser las autoridades electas y provenir de partidos políticos, por ponerte un ejemplo. Y yo creo que eso es sano, Sí. porque no tendríamos un buen sistema político si no tendríamos partidos fortalecidos. Sí. Entonces, por un lado te piden el fortalecimiento de otros partidos, y por otro lado daría la sensación que hay algunos que quieren que cuando hayas llegado a ser alcalde, presidente o lo que fuera, ya no tengas Ya posición. ya no tengas no partido. no Claro. puedas pensar nada. Claro. Mañana viene una consulta popular. Sobre ese principio, yo como alcalde no podría decir, ¿no es cierto?, si estoy a favor o en contra de una determinada pregunta. Porque, como argumentan, que yo he buscado inducir al voto, ¿no es cierto?, entonces mañana me he visto, no sé, pues de amarillo, ¿ya? Claro, alguien podría decir, ve, se ha Social vestido cristiano. se ha vestido del color del partido X, social cristiano, Claro. y está induciendo al voto. Entonces es una barbaridad. Ya. Por lo tanto, te digo, es un despropósito. Yo confío que los jueces electorales hagan eso, justicia electoral, y no sienten un mal precedente, ¿no es cierto? Olvídense del alcalde de Quito. Ajá. ¿Ya? Mañana el presidente de la República ha manifestado su deseo de ser reelecto. Ajá. ¿Qué van a hacer si mañana el presidente pide licencia con cargo a vacaciones? ¿No es cierto? Y sale bajo esa argumentación, no podría, pues. Claro. Además, cuando yo acompañé, ¿no es cierto?, en algún evento, alguna caminata, a Luisa, que venía generalmente en horas de la noche, pedí siempre licencia con cargo a Claro, vacaciones, ¿no es cierto? Ya, sí, y entonces, si yo mañana camino al lado de alguien, si mañana el presidente de la República buscaría, ¿no es cierto?, recorrer el país para decir que tiene el propósito de reelegirse, si sientan un mal precedente, ¿no es cierto?, yo creo que podrían cometer estos errores. Claro. Ojo, insisto, cuidar los recursos públicos para no hacer proselitismo me parece muy bien, Por supuesto pero que sí. cuidado, ¿no es cierto?, no leen otras partes de la Constitución
donde también hay fundamentos, ¿no es cierto?, de garantía de derechos para todos los ciudadanos. Pero Pavel, no quiero dejar de mencionar algo que es muy importante, aparte de este tema que puede llamar la atención políticamente, es el otro, que el país ha vivido dificultades muy grandes y los municipios, los GADs en general, prefecturas, municipios, juntas parroquiales se quejan de que no tienen recursos porque el gobierno no le está trasladando las obligaciones financieras que tiene con ellos. En el caso de Quito, ¿cómo le afecta esto en función de lo que necesita la ciudad, el presupuesto que ustedes tienen programado y la ausencia de esa transferencia de los recursos desde el gobierno central? Gravísimo, Orlando. A los alcaldes, acabo de venir con AME y él ponía el dato, solamente a las alcaldías les deben más de $1.000 millones. Solamente Solo a las alcaldías, ya. Súmale prefecturas, súmale juntas parroquiales rurales. Se hablaba de 1.500, 1.600 millones, sí. Imagínate lo que significa ya. ¿Y eso. en el municipio de Quito cuánto les deben? Más de $300 millones. 300. Ya, imagínate lo que es de esto, Orlando. Pongámonos a un trabajador que me escucha en este momento. Imagínese que trabajó usted los 12 meses del año anterior, pero solo le pagaron 5 meses del año anterior. Sí. Básicamente esa es la deuda. Ya. De los 12 meses del 2023 a Quito, y el gobierno impresentable del señor Lasso le quedó debiendo, ¿no es cierto?, solamente le pagó 5 meses de los 12 meses. Ya. Entonces imagínate los apuros, los aprietos en los que les mete a las alcaldías, en este caso a Quito. A Quito Lasso le ofreció 150 millones para el metro, nunca le cumplió. A Quito le quedó debiendo como $300 millones, a pesar que yo me reuní con su ministro de Finanzas y dijo que iba a irse sin pagar. Y cómo nos afecta también porque nos están pagando en papeles, Orlando. ¿Y cómo se hace eso realidad en obras? Entonces, hay algunos que nosotros ahora ya tenemos que, vamos a contratar en este 2024 algunas obras y del 100% del pago esto estará claro en los propios pliegos, en los términos de referencia. En algunos casos vamos a tener que pagar una parte en bonos. Pero no todos van a aceptar eso. No todos van a aceptar. Aceptan, claro. Incluso te quita condiciones de competitividad. Claro. Porque hay algunos que te dicen, yo sí estoy dispuesto a competir para ver si es que puedo hacer la obra, pero si usted me va a pagar en bonos, yo no tengo la musculatura financiera para aceptar y por lo tanto... Pero tú te has reunido varias ocasiones formalmente y a veces en la inauguración de obras y encuentros con el presidente Daniel Noboa. ¿Qué te dice? ¿Qué te ofrece? ¿Hasta dónde su palabra tiene peso en función de esto que está ocurriendo ahora con los municipios y en particular con Quito? A ver, él dice, me voy a igualar con las deudas que tuve de alguna forma. Ya. Y es ahí donde están poniendo papeles. Pero en cambio, en mi periodo voy a pagar, ¿no es cierto?, puntualmente. Ok. Entonces, pero no has pagado hasta ahora ni enero ni febrero. Exactamente. Entonces iba a decir, ok, de las deudas que él ya no es responsable, digamos, está poniendo... ¿cómo se llama? Disminución de deuda, canje de deuda o la figura de votos. No es lo deseable, pero a veces uno podría decir preferible pájaro en mano que ciento volando. Pero ya de enero ya es su responsabilidad. Ya diciembre ya de alguna u otra manera es su responsabilidad. Y al menos el dato que tengo ahorita es no se acaba febrero y a mí no se acaba febrero, pero no nos ha pagado enero. Ya. Entonces yo debo decirle al gobierno que pague lo que necesitan las alcaldías. Orlando, me salgo un ratito, me quiero portar solidario con el resto de alcaldes. Así es. Hay alcaldes en los que el gobierno les transfiere, por decirte algo, $200,000 al año. Y su gasto corriente son $198,000 al año. Esas alcaldías, ¿no es cierto?, están en condiciones lamentables. Solo tienen 2,000 para poder hacer inversión, ¿no es cierto? Y los 198,000 son gasto corriente. Entonces, por eso tienes trabajadores que están impagos 2, 3, 4 meses según las características de cada alcaldía. Y esto me parece que el gobierno del presidente Noboa, peor ahora, con lo que se estimaría que el IVA sube al 15% y eso, no habría, entendemos, ya ningún pretexto para que no le paguen. Pero en particular, si los quiteños y quiteñas que nos escuchan y los habitantes de la capital nos escuchan, ¿qué dejaría de hacer la alcaldía de Quito si es que esta lógica se mantiene durante el año 2024? A ver, pongamos una referencia. Y esto habla, creo que bien, de nuestra alcaldía ya con cosas concretas. Te lo pongo así. En el año 2022, el alcalde Guarderas gobernó todo el 2022. Sí. Ejecutó solo el 55% de su presupuesto. Sí. En el año 2023, nosotros solamente gobernamos 7, 8 meses del 2023. Y ejecutamos 77% de nuestro presupuesto. Ya. Esto en cantidad, en plata, fueron $730 millones. ¿Ya? 730 millones de dólares. Esta es la inversión más alta desde el año 2018, y cuando cuento el 2018 es porque se hizo algunos pagos del metro. Ya. Entonces es un tema, un montón.
Está Pero está hecho incluido el obras metro. viales, cuando ¿No? fue en el 2018 sí. Ahora ahora también en hay el- una parte del metro, Ajá. pero relativamente pequeña. Por Ya. ejemplo, 25 millones de dólares por lo que había que pagarle al contrato de operación y todo eso. ¿Ya? Pero para ponerte un tema, si nosotros, cerrémosle en 700 millones de dólares, si nosotros invertimos en 700 millones de dólares en 2023 y así nos falta la plata para poder hacer más obras, imagínate que nos deben la mitad de lo que invertimos. Les deben 300, que quedaría por hacerse 350. la mitad entonces. Haríamos la mitad de lo que está programado hacer, Ya. ¿no es cierto? Puesto de otro lado, si nos pagarían lo que nos deben, ¿no es cierto? Nosotros podríamos multiplicar las obras. Porque Quito en esto sí tiene una característica que es sana y que yo pienso que, que continúa así. Quito cubre con sus propios ingresos prácticamente la totalidad de sus gastos corrientes y por lo tanto todo lo que viene o la gran parte de lo que viene del gobierno nos sirve para hacer obras. Entonces es evidente que Quito, pero Paján, 24 de mayo, de Quindé o San Lorenzo necesitan los recursos. Pero entonces te hago una mensuales. última pregunta, que se nos fue el tiempo volando. Si es que esto ocurre, tú vas a acudir al austericidio del municipio. Es la fórmula neoliberal clásica: no tengo recursos, por lo tanto voto gente. ¿Es esa la salida o la otra cuál sería? No, la salida no debería ser esa. Estamos demostrando que no. Orlando, algo que, y tú lo has dicho, y yo en la Asamblea Nacional fui el primero que empecé a hablar de esa categoría, ¿no? De austericidio. Aunque después ya en términos lingüísticos creo que tal vez no está bien Así utilizada. es. Sí. Pero nos entendemos de qué hablamos. nos Sí. entendemos. El austericismo para mí significa llevar a lo mínimo la inversión pública, ¿no es cierto? Y que eso te cueste vidas. Claro. Con Lazo, con Moreno, eso es lo que pasó. Así ¿No es es. cierto? Prefirieron pagar la deuda de cerca de 2.000 millones de dólares cuando la gente se moría y se caía muerta por el COVID. Prefirieron, ¿no es cierto?, hacer anticipos de pagos de deuda y ese tipo de cosas. Eso es el austericidio. Entonces la gente estaba muriendo porque le mataban por la inseguridad o porque no tenía atención médica en los hospitales. Y las posiciones de derecha neoliberal, ahora ves eso en Macri, por ejemplo, ¿no es cierto?, de manera tan clara, es el tema de vamos a restringir lo poco que invertíamos, vamos a restringirlo aún más. Ajá. Y no se dan cuenta que eso es subir el freno de mano en la economía. Claro, Y claro. te deteriora aún más los indicadores económicos, porque pierdes empleo, porque pierdes capacidad productiva. Nosotros, teniendo problemas, ya en el 2023 hemos invertido 730 millones de dólares en el 2023. Nuestro presupuesto de inversión para el 2024 no es menor, es mayor. Ajá. Son 800 millones de dólares. Ya. Habrá un punto donde por prudencia, digamos, ya no podemos ir más allá. Ya. Pero yo creo que en este momento, y una de mis obsesiones es que ejecutemos el presupuesto. Porque que ya no tengas plata es una mala noticia. Y que no ejecutes la poca plata Es que peor, tienes pues es todavía peor. es peor. Claro, Entonces, claro. nuestra posición es más bien que la inversión pública atraiga inversión privada, que las dos generen trabajo, porque creo que el trabajo digno Claro que es sí. fundamento para salir de la pobreza, para salir de los graves problemas de inseguridad que tenemos, así que hay que trabajar en esa dirección desde mi punto de vista. Gracias, Pavel. No es el fin, sino que es una pausa. En una próxima entrevista volveremos a hablar de estos temas, quizás cuando ya renuncie el alcalde, cuando le voten o cuando se afirme el cargo. Pero te digo que el otro día fue a Turubamba y le preguntaba a la ciudadanía, Ya. ¿cierto?, inaugurando una obra. Oigan, por ahí hay alguien que quiere hacer ruido, me pide que renuncie. ¿Qué piden ustedes? ¿No es cierto? Y gritaban, Y el "No". grito contundente fue, no, dígale que no Claro que moleste sí. y que le deje trabajar a usted. Claro que Así sí. que, vea, escuche a la ciudadanía. Gracias, Pavel. Muy amable por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en otro relato con el alcalde. Digo, es una pausa porque nos debe otra entrevista y la haremos gusto. cuando cumpla el primer año de gestión en el municipio. Chao, chao. Con todo gusto.